Dios te bendiga, amado amigo y hermano que me escucha. Te habla tu hermano evangelista Eduardo Enríquez y quiero compartir como siempre una palabra de Dios contigo. Este canal yo lo he creado con el objetivo de transmitir la palabra de Dios y te pido que te suscribas a mi canal, le dé me gusta y comparta para que otras personas sean beneficiadas a través de esta palabra. Aquí yo hablo solamente palabra de Dios. No se critica, no se murmura, no se entra en contienda con nadie, solamente predicamos la pura, la sana palabra de Dios. Y espero que estas palabras sean de beneficio para ti que me estás mirando en esta hora. Si tú estás aquí en este video no es por una casualidad, sino porque Dios te trajo este video para hacerte reflexionar a través de la palabra de Dios. La palabra que quiero compartir en este día se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 6, versículo 39, donde Jesús le relata una palabra a sus discípulos después de haberlos elegido. Y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? El discípulo no es superior a su Señor o a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. ¿Por qué mira la paja que está en el ojo de tu hermano y no echa de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócritas, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Padre amado que estás en el cielo, mi Dios, en esta hora, te damos gracias, Dios mío, por tu santa y divina palabra que han sido leídas, mi Dios. Te pedimos, Señor, de que tú nos des sabiduría y entendimiento de cada una de ellas, Jehová. Padre, glorifícate, Señor, a través de estas palabras, a través de aquellos que nos están mirando, Señor. Que estas palabras puedan penetrar a lo más profundo de sus corazones, Dios mío, ellos puedan ser edificados, mi Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor. En esta porción de la palabra de Dios, donde hemos leído en el libro de Lucas capítulo 6, del versículo 39 al 42, el Señor le está dando una enseñanza a los discípulos a no juzgar a los demás. La Biblia nos dice que nosotros como cristianos, aquí en esta porción de la palabra, hablando Jesús, que no podemos juzgar a los demás. Y empieza diciendo, ¿puede acaso un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los dos en el hoyo? ¿Puede acaso una persona que no sea espiritual guiar a otra persona que tampoco es espiritual a que viva una vida espiritual? ¿Puede acaso una persona que no está lleno del Espíritu Santo y ha sido capacitado por Dios para enseñar, puede enseñarle a otro? Es la pregunta que Jesús está haciendo aquí en el versículo 39. Si una persona que no está capacitado para enseñar comienza a enseñar, estarán caminando por un camino que no lo llevará a ningún lado. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad para enseñar. No caerán ambos en el hoyo. Si un ciego le dice a otro ciego, ven que yo te voy a guiar, te voy a llevar a tal lugar, pero en el camino hay un hoyo, ninguno de los dos lo van a ver y van a caer en ese hoyo. Entonces, así mismo, cuando la persona no está capacitado en la palabra de Dios, tampoco puede enseñar la palabra. Tiene que primeramente capacitarse para poder enseñar esta palabra. Y a través de lo largo de la Escritura, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, vemos que Dios primeramente llama al hombre. Y luego del llamado hay un periodo de capacitación donde Dios prepara a ese hombre para luego ser enviado.
Vemos el ejemplo de Moisés, que Moisés fue llamado por Dios, pero inmediatamente Moisés fue llamado por Dios, no fue enviado de una vez, sino que Moisés fue primeramente llamado por Dios, luego fue preparado en el desierto, porque ese era el lugar donde él iba a pasar, su ministerio se iba a desarrollar ahí en ese desierto. Y Dios primeramente lo pasa a él por el desierto. Y luego que ya él tiene la capacidad de pasar un desierto, entonces lo envía. Lo envía. Entonces esas son las reglas que Dios ha establecido para todo aquel que él llama. Primero llama, luego capacita y luego envía. No podemos hacer la cosa como bien a nosotros nos parezca, que hay personas que llegan al evangelio y sin tener una preparación inmediatamente empiezan a ejercer un ministerio o empiezan a hacer cosas que todavía no tienen la capacidad para hacerla. Entonces nosotros como cristianos tenemos que primeramente, si tenemos el llamado de Dios, porque no todos están llamados al ministerio, pero si tenemos el llamado de Dios, tenemos que primeramente capacitarnos, aprender las escrituras, buscar a Dios, llenarnos de su presencia, de su Santo Espíritu, para que Él sea el que nos dirija y nos dé palabra para enseñar a las personas. Bendito sea el nombre del Señor. Que nos dé palabra para capacitar a otros. Pero vemos cómo personas son llamados por Dios, pero saltan el periodo de la preparación. No quieren prepararse, no quieren estudiar, no quieren llenarse de la presencia del Espíritu Santo para después empezar a ejercer ese ministerio. Y por eso vemos tantas personas hoy en día que andan por ahí enseñando cosas falsas, falsa doctrina, caen en condenación, y todo aquello que lo oyen también y lo siguen, también van a caer en la misma condenación, porque son personas que no han sido capacitados en la palabra y están enseñando cosas falsas. Entonces, la Biblia dice que nos cuidemos de estos falsos profetas, de estos falsos maestros, que se van a levantar con una apariencia de piedad, pero van a desviar el oído de la verdad. O sea, van a empezar a enseñarles cosas que no son respaldadas por la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros nos salimos de lo que es la palabra de Dios, ya hay un problema. Porque si nos salimos de la palabra de Dios, la única que puede hacernos a nosotros vivir una vida agradable delante de Dios, la única que puede enseñarnos, la única que puede capacitarnos, la única que puede irnos moldeando hasta llevarnos a una perfección, si nos desviamos de la palabra, lamentablemente, caeremos en el hoyo, juntamente con esa persona que está enseñando. Entonces, es lo importante capacitarnos en la palabra para después nosotros empezar a ejercer un ministerio. Bendito sea el nombre del Señor. Y sigue diciendo la palabra de Dios: el discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. O sea, el Evangelio nos llama a que nosotros crezcamos espiritualmente hasta llegar a la estatura de Cristo. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. O sea, cuando nosotros somos perfeccionados en la palabra, cuando nosotros vivimos la palabra de Dios, entonces seremos como nuestros maestros, Jesús. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué? Porque vamos a reflejar todo lo que Él hizo. Vamos a imitar todas sus enseñanzas. Vamos a caminar correctamente como dice Él en su palabra. Entonces, cuando nosotros caminamos como Jesús caminó aquí en la tierra, seremos como Él.
No es que vamos a ser igual que Él, con su poder, con su majestad, su posición que Él tiene como Dios. No vamos a ser como Dios, pero sí vamos a andar como Él anduvo. Vamos a ser perfeccionados en todo lo que nosotros hagamos. Si nosotros nos perfeccionamos y nos dejamos moldear por la palabra de Dios. El 41 dice, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echa de ver la viga que está en tu propio ojo? Es una pregunta que Jesús también le hace a los discípulos. Porque muchas veces estamos viendo la paja que es en el ojo del otro, pero no estamos viendo la viga que hay en nuestro propio ojo. Y ese es el problema que hay hoy en día, que las personas solamente se fijan en lo que hace el otro, en la falta que tiene el otro, y siempre viven acusando, pero ellos no se han detenido en su propia vida para ver en qué área ellos están fallando. Y déjeme decirle algo, hermano, que nosotros tenemos que mirar nuestra propia vida. O sea, el Señor le dijo, procuren que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. O sea, yo tengo que cuidar mi salvación con temor y temblor. Yo tengo que enfocarme en mi propia vida espiritual para yo poder crecer espiritualmente. Yo no puedo enfocarme en el otro porque la salvación es individual. Y no todo aquel que dice Señor, Señor, dice la palabra, entrará en el reino de los cielos. Entonces, esto es cuestión de que yo tengo que cuidar mi vida espiritual, tratar de yo hacerlo bien para Dios, tratar de yo vivir una vida agradable delante de Dios, porque con ese ejemplo que yo estoy dando en mi vida, muchas personas van a tomar ese ejemplo y también van a empezar a caminar bien delante del Señor, pero yo tengo que caminar bien yo. El 42 dice, o cómo puede decir a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, no mirando la viga que está en tu propio ojo. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verá bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Hermano, por más que nosotros le digamos a una persona que haga tal y cual cosa, si esa persona no toma una decisión en su vida para hacerlo, para dejar de hacer lo que está haciendo, nosotros no podemos, no tenemos poder para cambiar a esa persona. Esto es cuestión de que la decisión es propia de la persona. Por eso Dios nos dio un libre albedrío, el cual nosotros podemos hacer lo que nosotros queramos. Pablo dijo en la palabra, todo me es lícito, pero todo no me conviene. Entonces la persona en ese libre albedrío empiezan a hacer cosas desagradables delante de la presencia de Dios, pero no nos corresponde a nosotros cambiar a esa persona. Le corresponde al Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios es quien cambia, es quien transforma, es quien te guía, te dirige a toda justicia y a toda verdad. Entonces, el que va a moldear el carácter de la persona se llama el Espíritu Santo. Nosotros no podemos hacer nada en cuanto a otra persona, pero sí podemos hacer en nuestra propia vida. Nuestra propia vida sí nosotros podemos irla perfeccionando cada día. Nuestra propia vida sí nosotros podemos moldearla conforme a la palabra de Dios. Y cada día ir dejando esas cosas que son desagradables delante de la presencia de Dios y viviendo una vida agradable delante de Dios conforme a lo que dice su palabra. En nuestra vida sí nosotros tenemos influencia y tenemos que ir dejando todas esas cosas que desagradan a Dios y perfeccionándonos cada día, santificándonos cada día, acercándonos cada día más a Dios, para que lleguemos a esa estatura del varón perfecto, a la estatura de Cristo. El cristiano está llamado a crecer y cada día tenemos que poner de nuestra parte para nosotros crecer espiritualmente. Consejo en este día: busca la presencia de Dios. Trata de moldear tu vida conforme a la palabra de Dios y olvídate de lo demás. Que lo demás, el
lo demás no cuenta para ti. La salvación es individual y tenemos que enfocarnos en nuestra propia vida para ser salvos. Si vivimos enfocados en la vida del otro y descuidamos lo que verdaderamente nosotros estamos haciendo mal delante de Dios, lamentablemente vamos a perecer igual que los demás. O quizá el otro se salve y nosotros no perdamos, pero la Biblia nos manda que nosotros nos enfoquemos en nuestra propia vida, porque la salvación es individual. Así que, amado amigo y hermano que me escucha, gracias por escuchar este mensaje. Dios te bendiga de manera especial y te pido que comparta, le dé me gusta y te suscriba a mi canal. Dios te bendiga y Dios te guarde y hasta la próxima.